Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean ustedes bienvenidos a este espacio que, como siempre, sábado a sábado a las 18:30 horas estamos compartiendo a través de Difusora Soriano tiempo para pensar. Y la consigna es esa, tratar de reflexionar la realidad que vivimos el día a día, en el presente, en nuestra sociedad, a la luz de la palabra de Dios, que es nuestra guía y nuestro faro. ¿Cómo le va, Pastor Enrique? Bien, hermosa tarde y adecuada para que estemos meditando en cosas especiales, cosas que son para nuestra salud espiritual. Siempre cuidamos la salud física, pero yo creo que vale la pena dedicar también un espacio de tiempo en el día para abocarnos a cuidar nuestra salud espiritual. Estimado oyente, la alimentación del espíritu es muy buena. Por algo el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Y el pan siempre fue en la vida de los hombres uno de los alimentos más esenciales, más importantes. Hoy están suplantados por un montón de otras cosas exquisitas, pero en general el pan siempre fue el alimento número uno que hemos tenido los seres humanos. Estimado oyente, creo que vienen días en que la humanidad toda tendrá que reconocer que por muchos siglos ha menospreciado el mensaje de Dios. Estamos hablando del pan de vida, estamos hablando del mensaje de Jesús. Y vuelvo a repetir, creo que la humanidad toda tendrá que reconocer algún día que por muchos siglos ha menospreciado el mensaje de Dios. No tuvo en cuenta a los profetas, por ejemplo. Hombres sencillos, hombres dedicados a Dios, como Juan el Bautista, por ejemplo, que se vestía con cuero de camello y comía miel silvestre. Y también se le agrega otro alimento, mantequilla. Estimado amigo y amiga, el hecho que en los tiempos surgieron falsos profetas no quiere decir que Dios no hubiese mandado a este mundo verdaderos profetas. O sea, de entre nosotros, de entre los seres humanos, Dios levantó profetas. Creo que de todas las religiones, la única que menciona como instrumentos de Dios la palabra profeta a sus siervos. Yo quisiera que David nos esté leyendo en Lucas 13, 34 y 35, porque allí vamos a ver cómo los profetas eran ninguneados de alguna manera, o sea, eran menospreciados de los pueblos. Leemos en Lucas capítulo 13, versos 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. David, yo veo ahí como un reclamo del Señor, ¿no? Como que Él quiso reunir, quiso congregar, o sea, un reclamo de Dios. Quiso congregar a su pueblo, pero es como que el pueblo mismo le impidió hacerlo, ¿no? Y después de ese reclamo, yo veo allí un resultado. ¿Cuál es el resultado? Vos lo leíste recién. La casa será desierta. La casa será desierta.
Sí, en la Biblia muestra en toda su historia cuántos profetas pasaron y en la mayoría el pueblo era rebelde a lo que el profeta le decía. Y lo que el profeta le decía era para guiar al pueblo. Pero el pueblo por un tiempo andaba bien, escuchaba a veces a los profetas, pero después se desviaban por sus caminos. Esa es una constante en la Biblia, ¿verdad? Recién dije que el hecho que en los tiempos surgieran falsos profetas no quiere decir que Dios no hubiese mandado o levantado verdaderos profetas. Muy bien, siguiendo con nuestra meditación, continuamos diciendo que muchos de ellos necesitaban las oraciones del pueblo de Dios, pero al contrario, no los escucharon y además los expulsaban, y otros los hacían morir de angustia, es decir, le hacían la vida imposible, y los pobres profetas tenían que irse del lugar a otro lugar. Una realidad tangente, una realidad que nos muestra cómo nosotros mismos nos hemos alejado o apartado el bien de Dios, el bien del Espíritu, el bien de la fe, el bien de nuestra alma. Estimado oyente, la Biblia, el libro más anunciado, el libro escrito en 450 lenguas en forma completa y en 2000 idiomas en forma parcial. Si se busca un plan de salvación para la humanidad, está en la Biblia, el libro de Dios. Estimado oyente, yo estoy viendo que, y relacionando las palabras de Jesús cuando decía del camino ancho que lleva a la perdición, el camino angosto que lleva a la vida, y dice, y muchos van por él en cuanto al camino ancho que va a la perdición. Y nosotros vemos cómo a montones en los países en estos momentos muere gente y hay que preguntarse en qué condiciones estaban. Estimado oyente, hay países donde están muriendo más de 1000 por día en estos días. Es para pensarlo. Cuando Jesús dice que angosto es el camino que lleva a la vida, nosotros vemos cuando Dios llama a un creyente, llama por nombre de a uno, porque estrecho es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Estimado oyente, piensa en esto. Un buen encuentro con la fe se consigue con solo leer la Biblia. No es necesario hacer un largo viaje a la India ni a otro país exótico y lejano para poder encontrar a Dios. No es necesario. Isaías 55, 6 y 7 lo vamos a estar leyendo porque allí encontramos también cuál es el pensamiento del Señor en cuanto a esto. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muchos están viajando a la India, ¿no, David? Y a otros países paganos, donde encontramos ídolos de todos colores, de todo tipo. Sí, yo una de las cosas que he notado en este tiempo conversando con la gente es el maravilloso plan de salvación de nuestro Dios, porque si Dios hubiera hecho un camino así para llegar a Él, hubieran sido pocos los que lo hubieran conocido. Seguro. Si Dios hubiera usado personas o lugares o ciertos tiempos y no el plan de salvación que eligió, muchas personas no hubieran conocido. Como usted bien lo dijo, la Biblia está a disposición de las personas
en su idioma, con traducciones muy buenas, donde puede encontrar el plan de salvación para el hombre. Y no es necesario ir lejos. En su casa, en su trabajo, en el lugar donde usted esté, puede estar allí teniendo un encuentro con el Señor, y el Señor está dispuesto a perdonar a todo aquel que le busca. Y fíjate que acabas de leer lo siguiente: buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamarle en tanto. ¿Dónde está Dios? Está aquí, está acá en Mercedes, está aquí en su casa, está en mi corazón, está en tu corazón, está en todos aquellos que le hemos recibido por fe a Jesucristo cuando vino a nosotros. Ahora vamos a leer para explayarnos un poquito más y ver de qué manera ya estaba profetizada la venida de aquel Salvador sufriente, Jesucristo nuestro Señor. Isaías 52, 13. Y de ahí vamos a pasar al 53 hasta el verso 12. Leemos entonces Isaías capítulo 52, verso 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y en el capítulo 53, del 1 en adelante, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado a matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová se hará en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte en los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue cortado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es evidente la fuerza que puso el profeta aquí. Por eso digo, ¿no?, el valor que tenían los profetas en aquella época, y la gente no se daba cuenta. Fíjate la pregunta poderosa que hace el profeta Isaías 700 años antes de Cristo, cuando escribe esto y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Como un poco decepcionado, ¿no? Nos hemos esforzado, así pensaba el profeta, nos hemos sacrificado, hemos predicado la palabra, hemos abierto nuestra boca, no nos hemos negado en nuestro tiempo al Señor para poder proclamar su nombre. Sin embargo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Era la pregunta. Es maravilloso cómo el Señor usó este profeta muchos años antes de que Jesús pisara esta tierra, y muchos años antes
de que el hombre tuviera conocimiento de esa redención que estaba dispuesta para él, el profeta ya estaba anunciando todo lo que iba a pasar, el siervo que Dios iba a mandar. Y todos esos detalles que hay en el relato, a mí me llenan de asombro y me llenan de... Glorifico a Dios cuando veo esa claridad con la cual nosotros lo vemos a la luz de lo que nosotros conocemos, pero en la época de Jesús tenían un velo las personas, los religiosos de esa época, y no pudieron ver que era Jesús, aquel de quien Isaías hablaba. Y Isaías lo describe muy bien cuando dice, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios. Es decir, sobre el mismo Señor se manifiesta el brazo de Dios cuando viene al mundo y hace los milagros y las maravillas, ¿no, David? Sí, es maravilloso el relato, porque si pensamos que el pueblo de Israel estaba prisionero, el pueblo de Israel esperaba un Mesías que era un general, un rey, que lo iba a sacar con un ejército, lo iba a liberar de la opresión de aquel pueblo de Roma que lo tenía esclavo. Pero Dios miraba en un plano a toda la humanidad. No solamente se quedó con el pueblo de él, con Israel, no solo se quedó con esa situación penosa que estaba pasando el pueblo en la época de Jesús, sino que envió un Salvador eterno. Su salvación aún hoy permanece, está firme. Dice que, me encanta cuando en el relato dice, por tanto, le daré parte entre los grandes, y será grande Jesucristo, ¿verdad? Que con lo que hizo, con esa obediencia que tuvo, dio su vida por todos nosotros. Ahora el verso 3, fíjate lo que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fíjate, vos estábamos hablando simplemente de los profetas del Señor, ¿no? De los que anunciaban al Señor antes que Él viniese. Y si despreciaron al mismo Señor, ¿cuánto más iban a despreciar a los profetas, ¿no? A los enviados? Dice, si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿cuánto más no harán al árbol seco? Y se refería a los profetas, ¿no? A los siervos. Y yo veo esa realidad hoy en día también. Hay muchos pastores, muchos misioneros, muchos hermanos que están trabajando en las iglesias, llevando la palabra, y sufren el mismo síntoma, sí, ¿no? Hoy, Jesús advirtió, si a mí me despreciaron, a ustedes también los van a despreciar. Y bueno, sabemos los que estamos anunciando que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo salva, sabemos que a eso nos tenemos que exponer muchas veces, pero sabemos también que la recompensa será grande, que Dios va a usar muchas cosas que nosotros hacemos para salvar a pecadores a través del arrepentimiento, para cambiar vida, para poner vida abundante allí donde hubo en otro tiempo fracaso, angustia, decepción. Va a poner un canto nuevo en las personas, y eso es maravilloso, trabajar para un Señor que nos va a dar la recompensa y la victoria, a pesar de que el mundo a veces nos desprecie, a pesar de que el mundo no nos quiera escuchar. Pero sabemos que en este programa muchos oyentes nos están escuchando y están pensando muy cuidadosamente los argumentos que le estamos dando. Por eso tenemos gozo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Yo estaba recordando cuando leía esta parte, como cuando Pedro siguió los pasos de la detención del Señor aquella noche cruel, ¿no es cierto?, cuando lo toman preso el Señor. Y fíjate vos que Pedro, un discípulo que había prometido no negar nunca al Señor,
el Señor con solo mirarlo le dice, te aseguro que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y yo digo, qué importante es no negar al Señor. Y qué fácil que es hacerlo, David. Qué fácil que es negar al Señor en un momento de apuro, ¿no? Cuando lamentablemente cuántos por vergüenza, por no proclamarse cristianos, negaron al Señor. Y no han sido capaces de decir, yo también soy un cristiano fiel. Yo quiero dar mi fe de que creo en el Señor y que soy salvo. Es que abrazar el Evangelio es de valientes. Al contrario de lo que muchas personas piensan, hay que tener valor para abrazar el Evangelio. Hay que tener valor para reconocer de que mis fuerzas o mi intelecto o mis capacidades no fueron suficientes, que necesito de esa ayuda de Dios, que me siento a veces débil, que estoy pasando un momento difícil. Bueno, ese sentimiento es maravilloso cuando Dios lo toma y cuando pone en nuestro corazón esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Buenazo, David. Ahora, yo creo que si ya estamos cerrando este tema, nos dirigimos a Colosenses 2:8, donde hay una advertencia, David. Dice, mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. De alguna manera nos podrá salvar alguna filosofía moderna o alguna sutileza de lo que hoy se está practicando, como si fuera la fe, como si fuera algo espiritual, y sin embargo son filosofías nada más, huecas. Hay que estar... ¿Nos podrá salvar la filosofía? La Biblia expresa que solamente hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo en que se pueda ser salvo. Solamente es uno el nombre, no hay varias opciones ni es un abanico de posibilidades. El único y suficiente Salvador, a Él es al cual proclamamos. Síguele, escucha este programa, considera la realidad de la vida que estás pasando, que vemos día a día. Solamente Jesucristo puede cambiar las vidas de las personas, solo en Él hay esperanza. Y ese es el mensaje y ese es el resultado del plan maravilloso de Dios para con el hombre. Que su Hijo viniera a este mundo para pagar por nuestro pecado, por el mío, por el tuyo y por el de todos aquellos que le crean. Ahora, qué importante el trabajo que tiene la Iglesia ahora después de la pandemia, David, porque yo sé, tengo confianza, creo que muchas personas en este tiempo han reflexionado y han pensado volver a Dios. Si usted es alguno de ellos, tómelo en serio y hágalo de verdad. Vuélvase a Dios, porque Él es amplio en perdonar. Y con esto estamos finalizando el programa. Los teléfonos de contacto te los vamos a dejar y con eso vamos a estar finalizando. 098-595-613 y 092-985-936. Hasta la semana que viene, que el Señor te bendiga. Buenas tardes. El pan de la injusticia sabe amargo, pero al compartirlo siempre sabe a miel. Hay vidas que se pierden, hay sueños que se mueren mucho tiempo antes de nacer. ¿Cómo disfrutar mis bendiciones si la indiferencia se globalizó? Si somos hermanos, si somos iguales, merecemos lo mismo, un mundo mejor. Hay que dar hasta que duela, donde las palabras vuelan, con el alma, mente, fuerza y corazón. Hay que dar hasta que duela, y en las noches sin estrellas llevar
de la resignación. Porque un niño amado, uno de los rescatados, puede salvar a su generación. Hay que dar hasta que duela, donde las palabras vuelan, con el alma, mente, fuerza y corazón. Hay que dar hasta que duela, y en las noches sin estrellas, llevar esa luz que es la revolución del amor. Hoy quiero hablar de los que no tienen nada, los del alma gastada, lastimada, remendada, los que tienen vacía la mirada, los que corren contra el viento y no les queda tiempo, los invisibles, los descartados, los abandonados. Es tiempo de que miremos al de al lado y le extendamos la mano. Hay que dar hasta que duela, donde las palabras vuelan, con el alma, mente, fuerza y corazón. Hay que dar hasta que duela, y en las noches sin estrellas, llevar esa luz que es la revolución del amor. Del Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean ustedes bienvenidos a este espacio que, como siempre, sábado a sábado a las 18:30 horas estamos compartiendo a través de Difusora Soriano Tiempo para Pensar. Y la consigna es esa, tratar de reflexionar la realidad que vivimos el día a día, en el presente, en nuestra sociedad, a la luz de la palabra de Dios, que es nuestra guía y nuestro faro. ¿Cómo le va, Pastor Enrique? Bien, hermosa tarde y adecuada para que estemos meditando en cosas especiales, cosas que son para nuestra salud espiritual. Siempre cuidamos la salud física, pero yo creo que vale la pena dedicar también un espacio de tiempo en el día para abocarnos a cuidar nuestra salud espiritual. Estimado oyente, la alimentación del espíritu es muy buena. Por algo el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Y el pan siempre fue en la vida de los hombres uno de los alimentos más esenciales, más importantes. Hoy están suplantados por un montón de otras cosas exquisitas, pero en general el pan siempre fue el alimento número uno que hemos tenido los seres humanos. Estimado oyente, creo que vienen días en que la humanidad toda tendrá que reconocer que por muchos siglos